Hola, buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos una vez más a esta clase de la asignatura de Introducción a la Odontología. De antemano quiero pedir disculpas por cualquier atraso o inconveniente que hayan tenido al realizar alguna actividad en el campus virtual. Esperamos que se pueda solventar de lo más pronto posible todos esos inconvenientes y que ya no sigan ocurriendo. Igual cualquier cosa, ustedes ya saben que pueden escribirme a mi correo. Igual se los dejé anotado en la primera clase, si no mal recuerdo, para que siempre lo tengan a la mano. Es el correo institucional saida.archila con una L @ues.edu.sb. Cualquier duda o cualquier consulta, ustedes pueden comunicarme por este medio. Sin no darle más largas al asunto, vamos a hablar un poquito acerca de este tema. En la clase pasada yo les dejé un video acerca de las posiciones que un odontólogo debe de tener a la hora de atender a un paciente. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la importancia de cada una de esas posiciones y es con respecto a la ergonomía. La ergonomía en odontología es algo fundamental para nosotros como odontólogos que vamos a pasar el resto de nuestras vidas atendiendo a los pacientes, ya sea 30, 40 o lo que Dios nos permita tener de vida y poder ejercer nuestra profesión. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta desde ahorita, desde que estamos en los primeros pasos de la carrera, entendamos la importancia de la ergonomía, porque si bien es cierto, no es fácil acomodarse o acoplarse, así como lo pudieron observar con la clase de visión indirecta. Posiblemente no es fácil al principio, pero es fundamental que lo podamos realizar de la manera adecuada para que funcione y nosotros así optimicemos tanto el tiempo de trabajo de nosotros como operadores, tanto del asistente que nos esté ayudando y obviamente la comodidad del paciente también influye muchísimo en nuestra ergonomía. Entonces, ahora hablemos un poquito de qué es ergonomía, el concepto en sí de ergonomía. Ergonomía aplicado a la clínica odontológica es básicamente lo que les mencioné al principio, es que nos da como resultado una racionalización de los procedimientos que nosotros estemos elaborando en el consultorio. De procedimientos operatorios, obviamente, esto nos va a simplificar las tareas en el consultorio, nos va a dar una significativa economía de los tiempos de trabajo y de los movimientos necesarios para complementar o para completar los tratamientos que estamos realizando en ese momento. Es decir, si nosotros realizamos una adecuada posición desde el principio, vamos a economizar el tiempo y vamos a economizar los movimientos que nosotros vamos a estar realizando al momento de estar tratando al paciente en cualquier tipo de tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos esta imagen que está el operador y acá podemos observar que la espalda del operador se encuentra totalmente recta y apoyada en el respaldo, no como habitualmente a veces nos sentamos, que dejamos un gran espacio o no nos sentamos totalmente erguidos. Entonces, en este caso, tenemos que acostumbrarnos desde un principio a sentarnos con la espalda totalmente recta, apoyado en el respaldo de la silla. En algunas ocasiones, ustedes van a tener algún tipo de salida, unas brigadas odontológicas o en el año social. No les puedo prometer que en la unidad de salud o en el centro donde ustedes vayan a hacer algún tipo de brigada o alguna salida en específico que vayan a tratar pacientes, van a tener todas estas comodidades, pero al menos aquí dentro de la universidad, desde el día uno que ustedes empiecen a trabajar ya sea en simuladores o cuando ya estén en el área clínica, tienen que respetar estas posiciones y también respetarlas para su bien, ¿sí? Para que todo esto se vayan acostumbrando desde que están chiquitos, para que ya al pasar de los años no tengan repercusiones o no tengan problemas, porque créanme que sí, los odontólogos padecen de muchos problemas de lumbago, por ejemplo
túnel carpiano también. Entonces, hay diferentes tipos de enfermedades que poco a poco se los voy a ir explicando, pero mi objetivo es hacerles entrar en conciencia de la importancia de la ergonomía en odontología. Entonces, sigamos con la imagen. Aquí podemos ver en el número 2 los pies. Los pies están totalmente apoyados en el suelo, no en las patas de la silla, sino que totalmente apoyados en el suelo. La distancia de los ojos del operador y la boca del paciente no es inferior a 35 centímetros, la posición, la distancia. El ángulo de la cadera, como pueden observar acá, como está totalmente recta la espalda y apoyada en el respaldo de la silla, el ángulo de la cadera es de 90 grados. Los codos tienen que estar siempre, siempre, eso nunca lo olviden. Los codos tienen que estar a la altura de la cabeza del paciente, no más arriba, no más abajo. Tienen que estar a la altura de la cabeza del paciente. Y pues eso nos va a dar totalmente un peso uniformemente equilibrado, por ende vamos a poder mm, optimizar el tiempo de trabajo, no vamos a tener dolor de cuello durante algún tratamiento que estemos realizando o no vamos a tener dolor de espalda durante el tratamiento que le estemos realizando al paciente. ¿De acuerdo? Esto básicamente es cómo tenemos que adecuarnos en el sillón dental a la hora de estar atendiendo a nuestro paciente en el consultorio dental. Ahora veamos un poquito más la posición del paciente, operador y asistente. Esto va a variar. Pero, por ejemplo, la posición del paciente, que es fundamental también, el sillón debe estar en una posición inicial y final con el asiento bajo y el respaldo erguido. Para los tratamientos, se busca que el sillón permanezca en una posición totalmente reclinada, que se llama decúbito dorsal. Estos términos poco a poco ustedes los van a ir escuchando. No es mi objetivo ahorita confundirlos, pero poco a poco ustedes van a saber los términos más a profundidad. La cabeza del paciente se acomodará a la derecha, izquierda, atrás o atrás según la hemiarcada a tratar. Es decir, nosotros vamos a estar siempre en una posición de acuerdo al tratamiento que vamos a realizar, pero el paciente tiene que estar totalmente acostado, y nosotros con el objetivo de que nosotros podamos maniobrar o acomodar más bien la cabeza del paciente, ya sea a la derecha, a la izquierda o hacia atrás o inclinar un poquito hacia arriba. Esto, si bien es cierto, está escrito, pero puede variar según el tratamiento que nosotros vamos a realizar. Y mi consejo es que cuando ustedes ya estén tratando a sus pacientes, siempre, siempre, la posición que ustedes desean que el paciente tenga, hacérselo saber de una manera adecuada, no bruscamente, sino que tranquilos. Por ejemplo, me puede ayudar a colocar su cabecita un poquito más hacia la derecha, hacia la izquierda, o me puede levantar un poquito la cabeza, etcétera, pero nunca lo hagan de una sola vez o de una manera brusca sin que el paciente sepa, porque ahí puede alterarse, se puede poner nervioso, se puede molestar porque no le gustó el trato. Entonces, nosotros desde ya tenemos que saber que el trato al paciente es fundamental para tener un éxito en el tratamiento. Y obviamente, dependiendo de todo eso, del trato, obviamente la calidad del tratamiento que ustedes les estén haciendo, así van a ir refiriendo un poquito más de pacientes, pero eso es más adelante. Ahora hablemos la posición del operador. Usted como odontólogo, como odontóloga, el asiento deberá ser rodante, es decir, que tengan rodos para poder realizar cambios de posición, es decir, si yo me quiero mover, si me quiero hacer para atrás, etcétera. La altura del asiento deberá permitir que los muslos queden aproximadamente paralelos, como está en la imagen, paralelos al piso en una angulación de 90 a 100 grados. Como les mencionaba anteriormente, en algunos centros o en algunas visitas médicas que ustedes odontológicas que vayan a realizar, posiblemente no tengamos este tipo de asientos. En algunas brigadas odontológicas, o si ustedes se quieren dedicar a realizar brigadas odontológicas, está súper bien. En algunas ocasiones no van a tener todo ese tipo de comodidades, pero sí es de recalcar la importancia de todos estos insumos
para que podamos realizar de la mejor manera los tratamientos. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de esto. El odontólogo sentado puede elegir cuatro posiciones básicas y también puede elegir una para un caso especial. Ya lo voy a explicar. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá una hora detrás a la izquierda del paciente, que es esta. Es como un reloj, ¿sí? Así como lo mencionaba en el video anterior que les subí en la clase pasada, que salía como un reloj, que les mencionaba que las posiciones del odontólogo son como un reloj análogo, ¿de acuerdo? Entonces, ubiquémonos a la una primero, después les voy a explicar a las dos. Primero a la una, que va a estar detrás a la izquierda del paciente. Va a estar a las 3 y 4 las 3 y 4 horas, que puede estar a un lado, que es donde está básicamente cuando son módulos del lado izquierdo, cambia un poquito, pero básicamente en un módulo, en un sillón dental, a las 3 o 4 horas es como donde está la escupidera. Entonces, a las 3 y 4 horas va a estar a un lado de la escupidera. A las 12 horas va a estar totalmente detrás de la cabeza del paciente. A las 11 horas va a estar detrás, pero a la derecha del paciente, no a la izquierda. Y a las 9 y 8 horas va a estar delante y a la derecha del paciente. Todo esto va a influir dependiendo del tipo de tratamiento que nosotros estemos realizando en la boca del paciente, ya sea obturaciones, extracciones, endodoncias, algún tipo de cirugía, etcétera. Cualquier tratamiento puede variar la posición y es por eso la importancia de saber cuáles son las posiciones adecuadas dependiendo de cada caso a tratar. Entonces ahora veamos la posición, más específicamente las posiciones 8 y 9. Esta posición se tiene una visión, voy a mover acá un poquito, en esa posición se tiene una visión directa de la mayor parte de los dientes superiores e inferiores de sus caras oclusales. Recordemos un poquito que las caras oclusales son todo lo que vemos como encimita del diente y los bordes incisales de los dientes de adelante. Entonces, la posición 8 y 9 nos va a dar una visión directa de la mayor parte de los dientes superiores e inferiores. Es decir, eh, vamos a ver todas, prácticamente todas las caras oclusales de arriba y de abajo. ¿Sí? Esta es una imagen un poquito más detallada para que lo puedan ver. La opción, permítanme. Ok. La opción de las 9 horas en punto hay una opción, la opción uno que nos va a brindar la visión de las caras linguales y vestibulares de los dientes inferiores, de las molares o premolares inferiores. Está la hora 9, que es la opción 2 también, pero nos va a dar la posibilidad de poder observar las caras vestibulares y palatinas de de las molares y premolares superiores. Entonces puede variar un poquito, así como podemos observar en esta diapositiva, que nos va a dar la visión directa de la mayor parte de los dientes superiores e inferiores, tanto las 8 como las 9. Ahora con la posición número 11 o la hora 11 se tiene la visibilidad de las caras linguales de los incisivos y caninos inferiores por visión directa e indirecta. Como podemos observar en la imagen que tenemos acá, que las 10 puede ser la hora 10 o la hora 11, la hora 11 en punto, que nos va a dar una visibilidad de las caras linguales, como podemos observar acá, de los incisivos y caninos inferiores por visión directa o indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que lo podemos observar y lo podemos observar directamente o con el espejo intrabucal, como se los mencioné en la clase pasada. Y también podemos ver las caras vestibulares o palatinas de las molares o caninos superiores. Ahora bien, en la posición de la hora 12, en la posición de la hora 12 se utiliza para las mismas maniobras prácticamente de la hora 11, pero varía un poquito. La posición de la hora 12 es la más recomendada porque facilita el acceso de las hemiarcadas derechas o izquierdas.
Entonces, cuando nosotros estamos en la hora 12, que es justo detrás de la cara del paciente, podemos observar mayor el acceso, de una mejor manera el acceso tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Hemiarcada se entiende por la mitad de un cuadrante, ¿sí? Cuando le digo la hemiarcada derecha, es la hemiarcada, es la mitad, o sea, del incisivo central a la molar del lado derecho. Esa es una hemiarcada, es la mitad de una arcada. Entonces, cuando les mencionen cuál es la posición más adecuada o la más recomendada, ustedes van a decir la hora 12. Es totalmente detrás de la cabeza del paciente, pero obviamente esto puede variar un poquito dependiendo del tipo de tratamiento. Se los voy a repetir muchas veces, dependiendo del tipo de tratamiento que ustedes van a realizar, ustedes van a saber cuál posición les facilita más. Entonces, ahora hablemos un poquito de la hora 1. La hora 1 posibilita una buena visibilidad de los incisivos y caninos, como pueden observarlo acá, tanto derechos por lingual y de molares, y premolares derechos también. También del lado de abajo por bucal o labial y oclusal. ¿De acuerdo? Entonces, la posición 1 es, como lo pueden observar acá, es al lado izquierdo. En la posición 3 y 4, esta posición es similar a la anterior que vimos de la hora 8 y 9, pero sirve para operadores zurdos. Esta es la variable, la posición, digamos, especial. Es para todos ustedes que son zurdos. Entonces, esto, si bien es cierto, es similar a la hora 8 y 9, pero sirve para operadores únicamente zurdos, para trabajos cuyo acceso también es habitual, resulte un poco más difícil, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos va a dar la posibilidad de observar las caras palatinas, tanto de canino a canino, digamos, y también de la parte de abajo, de los dientes de abajo. Ahora hablemos un poquito de la posición del asistente dental, de quién nos va a estar ayudando. En algunos casos, que es lo ideal, vamos a tener asistente dental. Aquí en la universidad, cuando están en la práctica clínica, se les brinda un asistente dental, un técnico en odontología, en asistencia odontológica. Ellos también están haciendo sus prácticas, muchas veces pues es nuevo lo que están haciendo, entonces muchas veces ustedes van a ser los responsables de guiarlos en qué posición necesitan que él se encuentre, ¿de acuerdo? Porque usualmente el asistente dental se va a ubicar en posición 3-4, en la hora 3-4, según el tipo de equipamiento que se tenga. También su postura debe ser tal que, pues, obviamente permita visualizar el área de trabajo y también trabajar de una manera confortable sin necesidad de extender excesivamente los brazos como asistente dental. Esto puede variar mucho en el tipo de sillón dental que tengan, en el tipo de clínica dental que tengan, en el todo, en cómo esté equipada la sala donde están trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de las zonas de trabajo. Por ejemplo, la zona del operador, dividiendo las zonas, ¿sí? La zona del operador es el área de actividad donde el operador ejecuta la acción clínica. La zona del operador es todo esto sombreado de azul, obviamente donde usted como odontólogo va a operar, va a realizar sus tratamientos, ¿sí? La zona estática, esta zona estática debería de estar reservada para lámparas de fotocurado, por ejemplo. Las lámparas de fotocurado son las lámparas que enduran el rellenito que le están poniendo, ¿sí? Es como una luz que tira, ¿sí? Entonces, esa lámpara de fotocurado, el electrobisturí, por ejemplo, para realizar cortes de encía, es decir, para los equipos de uso frecuente que esté de fácil acceso. Entonces, esa zona estática que está sombreada de color rosado es para equipo de uso frecuente o debería de estar un equipo frecuente, de uso frecuente. Ahora la zona de transferencia es la zona que está sombreada de amarillo.
esta zona debería de estar reservada para transferir el instrumental o material para que sea de fácil transferencia, o sea, de que me lo pasen de manera más fácil. Y la zona del auxiliar, que es esta zona sombreada de color verde, esta área de actividad del auxiliar está situada frente al operador, básicamente. Y esto permite el acceso del auxiliar a la cavidad bucal para separar tejidos, por ejemplo, o la aspiración de los fluidos, que es que colocan un eyector, es como una pajilla que succiona la saliva, agua, sangre, todo. Entonces, básicamente esa es la posición y son las zonas adecuadas de trabajo que deberíamos de nosotros manipular de manera adecuada para economizar el tiempo. Ahora hablemos acerca de la clasificación de los movimientos del operador y el asistente, etcétera. Por ejemplo, tenemos la clase uno, movimiento tipo clase uno. Es el movimiento de dedos exclusivamente. Acá pueden observar una especie de agujita. Esta es una lima. La lima se utiliza en un área que se llama endodoncia. Es para realizar tratamientos de conductos radiculares. No sé si más de alguno de ustedes podría haber escuchado este tipo de tratamiento, ya sea porque tienen familiares odontólogos y realizan esos tratamientos o porque se los han realizado a algún familiar o a ustedes mismos. Entonces, este tipo de movimiento, la clase uno es cuando yo utilizo únicamente mis dedos, ¿sí? Ya sea para maniobrar la lima o para agarrar algún otro tipo de instrumento que solo tenga que utilizar mis dedos. La clase 2 es cuando yo utilizo mis dedos y la muñeca. Como pueden observar la imagen, es cuando yo voy a realizar algún tipo de extracción, por ejemplo, que yo agarro el forceps. El forceps es este instrumento que ven acá, es como una tenaza que se utiliza para agarrar, para sostener la corona del diente, que es la parte más gordita del diente o la muela, la molar. Entonces ahí lo agarra el forceps y yo hago el movimiento de muñeca porque yo tengo que hacer palanca, ¿sí? Entonces yo puedo agarrar ese forceps y con los dedos y yo muevo mi muñeca para traccionar la pieza que yo voy a extraer, ¿sí? Quiero hacer un paréntesis. En algunas ocasiones yo voy a utilizar las palabras técnicas, en otras ocasiones yo me voy a dirigir a ustedes porque yo sé que es algo nuevo para muchos de ustedes. Voy a ocupar eh, palabras comunes, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan de mejor manera. Pero poco a poco ustedes tienen que ir mejorando ese léxico con palabras técnicas de odontología. Entonces ahora continuemos. El movimiento tipo clase 3 es un movimiento de dedos, de muñeca y de antebrazo, incluyendo doblar el codo. Por ejemplo, aquí pueden observar la carpule o carpool. La carpool nos ayuda o nos sirve más bien para colocar la anestesia. A muchos de nosotros nos han colocado anestesia local dentro de la boca. Entonces, la carpool nos ayuda para eso, para anestesiar. Entonces, la carpool es todo esto gris que ven. Adentro va el cartucho de anestésico y la pequeña agujita que nos colocan. Entonces, con este, por ejemplo, estos son ejemplos. Hay muchos más movimientos que podemos clasificar, pero eso es para que me entiendan. Entonces, este movimiento vamos a utilizar los dedos, como pueden observar en la imagen. Estamos utilizando la muñeca porque yo la muevo para colocar el anestésico o para inyectar el anestésico y el codo, pues obviamente porque me ayuda a dirigirme hacia la zona donde yo voy a colocar la anestesia. Ahora el movimiento 4. El movimiento 4 es cuando movemos los dedos, la muñeca y todo el brazo o desde el hombro. Y esto puede ser realizado en el momento, como por ejemplo en esta imagen, que vamos a mover la lámpara del sillón, porque utilizo la muñeca, los dedos y todo el brazo porque yo necesito estirar. ¿Sí? Entonces acá justo como está en la imagen, esta es la lámpara que ya viene en el módulo dental. Entonces esta lámpara tiene que estar
con bioseguridad, es decir, tiene que estar con plástico, forrada con plástico, para que si yo lo tengo que maniobrar durante o que o el asistente lo tiene que mover cuando yo estoy realizando un tratamiento para no tocarlo como lo voy a tocar con guantes, esa barrera que yo le pongo a la lámpara, luego la quito por paciente para no realizar contaminación cruzada. Entonces, este tipo de movimiento lo realizamos muy frecuentemente porque, quieras o no, cuando nosotros estamos realizando algún tipo de tratamiento, necesitamos mover la lámpara para dirigir la luz hacia otra dirección o en la dirección correcta para poder realizar de mejor manera el tratamiento. Y ahora la clase 5, el movimiento clase 5. Este movimiento es de dedos, de muñeca, de brazo completo desde el hombro, más de una vuelta del cuerpo desde la cintura. Es decir, por ejemplo, yo tengo el instrumental que yo voy a utilizar, lo tengo en una bandeja a mi lado derecho. Entonces aquí tengo que ocupar mis dedos, tengo que ocupar mi muñeca, mi brazo completo y me puedo dar un poquito la vuelta, ¿sí? Para dirigirme hacia el instrumental, justo como está aquí en la imagen. Y la clase 6, el movimiento tipo 6, es un movimiento de desplazamiento completo, es decir, cuando yo me tengo que mover de mi silla dental, me tengo que parar porque tengo que ir a traer algo o porque me tengo que cambiar de posición. Ese es un movimiento tipo 6. En algunas ocasiones nosotros vamos a tener asistente, en otras ocasiones no vamos a tener asistente, en algunas ocasiones básicamente nosotros vamos a estar realizando todo. Pero como les menciono, lo ideal es realizar esto o aprenderlo desde un principio para empezar a implementarlo. Entonces ahora hablemos un poquito acerca de la transferencia del instrumental. El asistente, como podemos ver acá en la imagen A, el asistente sostiene entre los dedos pulgar, índice y medio, como lo pueden observar aquí en la imagen. El instrumental quedará al operador. El asistente, quien nos va a estar ayudando, es quien nos tiene que transferir el instrumental. En la imagen B, él extiende sus dedos anular y el meñique para recibir el instrumental de cambio. En la imagen C, como pueden observarlo, una vez recibido, cierra estos dedos para sostenerlo mientras se entrega el primer instrumento. Esto vamos a tener prácticas para elaborarlo. Más adelante, cuando ustedes vayan avanzando en su carrera, van a tener esta práctica de transferencia de instrumental, porque es muy fácil verlo en la imagen, pero es muy difícil ponerlo en práctica. Pero a medida que usted vaya practicando, va a ir mejorando estas técnicas de transferencia. Pero esto les digo, es cuando tenemos asistente. Cuando no tenemos asistente, pues nosotros agarramos todo y lo devolvemos a su lugar y nosotros solitos. En la siguiente imagen podemos observar que con la palma de la mano, con la mano vuelta hacia arriba, hace deslizar el instrumento recibido por el operador y esto lo mueve con el pulgar hacia la punta de los dedos. Y por último, el instrumento se ubica en posición de espera, listo para ser usado nuevamente si fuera necesario. O sea, el asistente tiene que estar listo con el instrumental a entregar para que usted como operador solo lo agarre y le transfiera el instrumental que ya utilizó. Ahora hablemos un poquito acerca de el síndrome del túnel carpiano, como les mencionaba al principio de la clase. El síndrome de túnel carpiano es una de las enfermedades o de las manifestaciones que nosotros como odontólogo somos propensos a padecer. Pero si realizamos una adecuada posición, si seguimos así que al pie de la letra estas posiciones y cumplimos con la ergonomía que debemos de tener, vamos a evitar tener ese síndrome del túnel carpiano. Al principio es posible que cuando ustedes estén realizando algún tipo de tratamiento, em, puedan llegar a sentir algún tipo de dolor muscular a nivel de la mano, pero eso nos indica que estamos realizando mal algún tipo de algún movimiento, lo estamos realizando de manera inadecuada.
pero nosotros aquí en la universidad como instructores somos los responsables de ayudarles a ustedes de realizar los movimientos adecuados, pero está en ustedes acatar esas indicaciones y ponerlo en práctica para mejorar su técnica. Porque sí les voy a decir algo, posiblemente ahorita ustedes no lo van a hacer, porque los primeros 2 años van a estar viendo asignaturas básicas, ¿sí? Que quizás no van a estar de lleno en la práctica odontológica, pero ya a partir del tercer año prácticamente ustedes van a empezar a hacer sus prácticas en los simuladores. Entonces, ahí, cuando estén haciendo las prácticas en los simuladores, ustedes van a agarrar un montón de técnicas, van a aprender un montón de posiciones, pero desde ahí, se los digo desde ahorita, desde ahí usted tiene que acostumbrarse, tienen que mentalizarse, yo me tengo que sentar aquí, se tienen que acordar de esta clase. em, Obviamente esto se los voy a seguir dando si tengo la oportunidad más adelante. Durante la clase, durante la asignatura de Introducción a la Odontología también, doctora Michelle Garay es la que la imparte, entonces también ella les va a mencionar todo esto. Pero la cuestión es que desde que ustedes empiecen sus prácticas o si ustedes tienen la posibilidad de tener familiares de odontólogos que les puedan prestar, aunque sea la silla, para que ustedes empiecen a sentarse de manera adecuada, si lo empiezan a implementar desde ahorita una buena posición, van a evitar todo ese tipo de complicaciones más adelante o cuando estén más grandes, ¿sí? Cuando ya tengan unos 40 años, no quiero que anden con el síndrome del túnel carpiano, que anden con lumbago, o que tengan una jorobita aquí en el cuello. Entonces, todo influye y créanme que a veces uno cuando está chiquito, cuando está joven, cuando está empezando por esta carrera, muchas veces dice, ah, no, pero es que no me duele nada. Ahorita no les duele, pero más adelante eso se va desarrollando. Entonces es mejor acatar las indicaciones y los consejos de quienes ya pasaron por esto o que tuvieron algún tipo de problema para evitar que a ustedes les pase lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, hablemos un poquito del síndrome de túnel carpiano. Yo creo que más de alguno ha podido escuchar de esto, pero básicamente se manifiesta con presión excesiva en el nervio mediano a nivel de la muñeca. Este nervio transmite mucha sensibilidad y movimiento a los dedos pulgar y el dedo índice y el medio también. También la mitad del anular. Y esto nos ayuda a motorizar, digamos, además los músculos de la base del pulgar. Entonces, las patologías que como paciente sistémicamente comprometido puede prevalecer o que puede favorecer la manifestación de este malestar pueden ser los que padecen diabetes, hipotiroidismo, en algunos casos del embarazo y también cuando existen secuelas de fractura de muñeca. Muchas veces quienes han tenido algún tipo de fractura a nivel de la muñeca pueden padecer este síndrome. Entonces, si usted como futuro odontólogo ha padecido o ha tenido, perdón, una fractura a nivel de la muñeca, es mejor realizar movimientos como de estiramiento antes de iniciar el tratamiento odontológico o sus prácticas odontológicas para evitar ese sobrecargo en la muñeca. ¿Sí? También este síndrome afecta a ambos sexos, nadie se libra de esto y en cualquier etapa de la vida adulta. Y se caracteriza, los síntomas pueden ser que inicia un hormigueo o un adormecimiento en la mano. También puede haber, en casos extremos, que exista parálisis de los músculos que producen la oposición del pulgar, es decir, no puedo mover el dedo gordo. También dolor en la cara palmar de la muñeca. Existe un dolor extremo en la cara palmar, que es decir, muchas veces ni puede topar en alguna superficie porque duele. Y también es usual ver uno de los síntomas que hay resequedad en los dedos afectados, sumado a la falta de sensibilidad, es decir, no sienten los dedos
y hace sentir que las cosas se deslizan, se caen de las manos porque no puede, no siente, como no tiene sensibilidad, digamos, agarrar esto, no lo puedo, entonces se me cae. Entonces es uno de los síntomas que hay que tomar en cuenta y estar chequeándose, obviamente. Pero como les digo, esto se puede evitar, pero es bueno saberlo. Se puede evitar. También existen algunas otras enfermedades o síndromes o manifestaciones a nivel del cuerpo humano cuando nosotros no tenemos una correcta posición o también, por ejemplo, la circulación. Hablando de otra cosita, la circulación para los odontólogos es una mala circulación, es muy propenso a padecer el odontólogo porque muchas veces o la mayoría de veces el odontólogo pasa o mucho tiempo sentado o mucho tiempo parado. Entonces también hacer ejercicios de estiramiento, ejercicios constantes en general es muy, muy recomendado para un odontólogo. En algunas ocasiones se recomienda también que utilicemos medias de compresión para mejorar la circulación y evitar trombosis, por ejemplo, o coágulos en las piernas. Entonces, este es un par de consejitos que les doy desde ahorita. Y como les digo, pues espero poder seguir impartiéndoles estas clasecitas que, aunque ahorita están en los primeros años, estoy segura que van a ser de mucha utilidad a lo largo de su carrera, pero todo está que lo que escuchemos lo pongamos en práctica de la mejor manera para empezar a tener técnicas adecuadas para nuestros tratamientos odontológicos. Entonces, ahorita pues les voy a dejar esta clasecita para que la vean. Y ya les voy a dejar por escrito ahí la actividad que van a realizar en esta ocasión. Y bueno, pues cualquier cosa ya saben que pueden escribirme y espero que les haya sido de mucha utilidad esta clase y nos vemos pronto. Cuídense.